Los caminantes argumentaron que dada la falta de oportunidades económicas y laborales, estaban saliendo del territorio hondureño, con el único propósito de cruzar a la frontera entre Estados Unidos y México. Poco se ha logrado, ya que hasta la fecha hay 4 caravanas que están en México y que ya sea cerca o lejos están a punto de lograr su objetivo. Estos son los puntos donde estaban agrupados los migrantes. El pasado martes, un primer grupo de la primera caravana llegó al estado mexicano que limita con Estados Unidos, Tijuana. Los más de 450 migrantes, entre los que hay miembros del colectivo LGBT, prevén solicitar asilo para cumplir su cometido, pues las autoridades estadounidenses reforzaron la frontera con 5.000 efectivos de las fuerzas militares, que ahora cubren el límite fronterizo con Alambrada, para evitar el ingreso irregular de los centroamericanos. La primera caravana, que es el grupo más grande con 4.000 caminantes, se mantiene en su camino a Guadalajara. El mismo día, los 1.500 caminantes miembros de la segunda caravana llegaron a Ciudad de México. Las autoridades de la capital mexicana pusieron a disposición albergues temporales, además de atención médica, psicológica y jurídica. José Ramón Amieva, jefe del gobierno de Ciudad de México, explicó que los migrantes partirían el viernes de este lugar. Por otra parte, la tercera caravana, que cuenta con 2.000 centroamericanos, se mantiene en Oaxaca. El pasado 10 de noviembre, organizaciones defensoras de derechos humanos y religiosas anunciaron que prestarán apoyo a estos migrantes que quieren reunirse con algunos miembros del segundo grupo que aún están en Veracruz. Por último, está la cuarta caravana que llegó el pasado domingo a territorio mexicano. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, este grupo está compuesto por aproximadamente 1.600 salvadoreños, que están divididos entre los estados de Oaxaca y Veracruz. Hola amigas y amigos, bienvenidos a más una live de Sexta-feras para analizar todo lo que acontece en América Latina, nuestros países, queridos países de este hermoso continente que es nuestra querida América Latina. Mi nombre es Nicolás Filipic y aquí estaremos para hablar un pequeño momento sobre lo que acontece en estos países. Estamos viendo ahí imágenes da caravana migrante. Ya algunos están llegando y cruzando a Estados Unidos. Eh, sorpresa, totalmente sorprendido. Realmente EU y varios no esperaban ese recibimiento. Han podido ingresar de a pocos, están ingresando y por en cuanto se mantiene así. Veremos en los próximos días, hay que estar muy atento con lo que pase. De la sexta-feira pasada, que a gente faló sobre la caravana, toda live fue sobre la caravana, hasta ahora ha habido poco movimiento. A primera caravana ya está ingresando a Estados Unidos, de a pocos van ingresando, algunos ficaron en Tijuana, varados, sin comida, sin agua, sin ningún tipo de comodidades. A pesar de Tijuana están rechazando a ellos y no pueden ingresar a Estados Unidos. Hay un clima un poco tenso. Por en cuanto se mantienen ahí en Tijuana y el resto espera en Oaxaca y Guadalajara. Las otras dos caravanas, son 4. A ver qué acontece. Bienvenidos Maricé, bienvenido a mi amigo Edmilson también, aquí hasta live de Sexta-feras. Así que bueno, respecto a lo que es la caravana, no hay muchas novedades con lo que a gente faló a semana pasada. Así que vamos a pasar a otros temas que también están aconteciendo en América Latina. Primero decir una pequeña mención también y un apoyo al vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, que está ya 3 semanas de greve de fome. Él fue preso, pero él fue vicepresidente de Correa y fue después vicepresidente de Lenin Traidor Moreno, que es el presidente que sucedió a Correa en Ecuador. Y él fue encarcelado sin pruebas, lofer, al estilo Lula, pero esto pasó en Ecuador con Jorge Glass, vicepresidente. Correa está a salvo porque está en Bélgica, en Europa. La esposa de Correa es de Bélgica. Y él fue para allá con sus hijos para morar en Bélgica después de su gobierno. Ese era el plano que él tenía con su familia. Fueron
10 años en Ecuador gobernando y después, para compensar con su esposa que es de Bélgica, ellos iban a enamorarla. Por ese motivo es que Correa no está preso, porque está en Bélgica, sin poder ingresar a Ecuador, más está en Bélgica. Jorge Glass ficó como vicepresidente de Correa y después también fue vicepresidente de Lenin Traidor Moreno, y ahí aconteció que le fue colocado en prisión en la cárcel número 4 de Quito, que es la capital de Ecuador. Y él fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad, la Catunga, y él no quiere ahí porque su vida corre peligro, él fala eso ahí, también sus abogados, y como no tengo otro jeito de hacer, él comenzó una greve de fome, que tenemos que decir, a greve de fome es un mecanismo de reclamo no violento, así que siempre a gente va a apoyar a aquellas personas que hacen greve de fome, porque es una forma no violenta de se manifestar contra una injusticia, lo que se considera eso ahí. Así que nuestro apoyo aquí, mío y seguramente sé que de toda la inteligencia de media, para nuestro amigo, yo conozco a él personalmente, Jorge Glass, de Ecuador. Antes de enmesquecer, siempre es importante que vosotros den una fuerza compartiendo nuestros conteúdos. Estos vídeos que a gente coloca aquí en un Facebook Live, después fican en nuestra página grabados y você puede compartir. Agora ou depois pode compartilhar estes vídeos, é muito importante. Depois que a live termina, eu coloco este mesmo vídeo em YouTube, então aí você pode enviar pelo WhatsApp, pelo Twitter, así que é importante que você também assine nossa conta em YouTube da Inteligência Acima da Mídia para poder ficar sempre atento às nossas lives, nossas matérias muito interesantes, sobre lo que acontece no Brasil con el asunto de Lula y toda esa crisis y la lucha contra el fascismo, como ahora estamos aquí en esa página, lucha contra el fascismo en Brasil y en América Latina también, porque el efecto Bolsonaro, ahora vamos a comentar sobre eso, o el efecto Bolsonaro no es solo en Brasil que acontece, también está aconteciendo en América Latina, es un impulso de derecha muy fuerte. Así que você puede compartir nuestros conteúdos. Eso es muy importante para nosotros. Primer tema de hoy, vamos a tocar 3 temas. Primero es Colombia. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia, ¿qué está aconteciendo? En Colombia, el nuevo presidente es Iván Duque. Iván Duque asumió la presidencia y continuó ese camino de Colombia eternamente socio de Estados Unidos. Lembro un poco de historia. Había un gran país que era la Gran Colombia, Venezuela, Ecuador y Colombia y Panamá. Y para tener el control del canal de Panamá, que era la conexión entre el Pacífico y el Atlántico, Estados Unidos inventa guerras, conflictos internos, intrigas, lawfare y fake news. Ya existían en aquella época, principio del siglo 1900, y quebra la Gran Colombia en 4 países y corta Colombia de Panamá. Quebra Colombia en 2. A partir de ahí, Colombia siempre fue un espacio de un P de Estados Unidos en América del Sur. Históricamente fue así. Es el país con mayor influencia de Estados Unidos en el continente, históricamente. Ya sea por el canal de Panamá y también por la cultura de política de Colombia. Entonces, eso fue con que Colombia siempre tuviese una política muy de derecha en sus costumbres, muy conservadora. Toda la vida fue así en Colombia. Por eso el surgimiento de las guerrillas, que en un momento ellas surgen como respuesta a esa opresión, y después ya fue una cosa que se extendió por el tiempo, un anacronismo sin sentido, secuestrando gente inocente que nada que ver. La guerrilla perdió su sentido, si es que alguna vez tuvo sentido de la violencia, pero vamos a suponer que sí. Y ahí ficó una cosa muy triste, muy violenta para Colombia. Y con este presidente Iván Duque la cosa continúa, es un Uribe 2, y ahora continúa esa política de asociarse con Estados Unidos. Y entonces los estudiantes siempre son los estudiantes, siempre ellos son a vanguardia en muchas cosas. En Colombia esta semana y la semana anterior fueron brutalmente reprimidos
en Bogotá y en Medellín, pero presidente colombiano, por la policía colombiana, porque reclaman mayor orzamento para las universidades para o ano que ven. En estos momentos, en noviembre es un mes donde en muchos países se define o orzamento, en español presupuesto, do ano que continúa, 2019. Y eso pasó en Colombia, aconteció en Colombia en estas semanas, y la represión a estudiantes fue muy fuerte. Y Iván Duque demostró lo que a gente faló aquí, en este mismo canal, cuando a gente faló las elecciones en Colombia, que fueron este año, que era un presidente totalmente conservador y totalmente volcado a derecha, como siempre pasó en Colombia. Y bueno, continúa esa senda. Por eso es que Colombia no es noticia. Colombia es, para você contar, para que você saiba, es el país que más inmigrantes tem en el mundo. Se calcula que mucho más que, por ejemplo, Siria, Colombia. Y a que no adivinan a qué país ellos van a mirar. A Venezuela. Entonces se tienen 10 millones, se calcula, de colombianos emigrantes en Venezuela. Hay también muchos en Argentina, muchos también hay en Chile, colombianos hay en Estados Unidos, hay muchos en España también. Es un país inmigrante por la violencia interna. Bienvenidos a todas las personas que se suman aquí a esta live para analizar lo que es el análisis latinoamericano, para hablar un poco de lo que acontece fuera de Brasil. Falamos de la caravana inmigrante, que está ya llegando a las fronteras, a las puertas de Estados Unidos, y están pasando, cosa increíble, otra caravana está presa en Tijuana. Hay una tensión ahí con los habitantes de Tijuana, que no quieren ellos, no pueden recibir ellos porque, lo que a gente faló, ¿no? ¿Cómo usted se posiciona frente a odor de otra persona? Eso es lo interesante de hablar sobre las caravanas migrantes. En Colombia, estamos hablando sobre o histórico de Colombia, que siempre se alinea con Estados Unidos por una cuestión, yo diría, ya no DNA colombiano, lamentablemente, político, y Iván Duque reprime a los estudiantes más una vez. Y entonces a gente repudia esa represión. Ya tengo un documento asignado por más de 100 diputados pidiendo que, en vez de reprimir a estudiantes, o presidente Iván Duque reciba a ellos en la Casa de Nariño, como es conocida, a Casa de Gobierno de Colombia. Y bueno, en eso están ahí para en esa lucha que a gente va a estar acá contando que acontece. Por en cuanto la represión es la respuesta que el gobierno colombiano continúa a dar a ellos. Y pensar que tengo un presidente colombiano que fue Premio Nobel de la Paz, como fue Juan Manuel Santos, ¿no? Una cosa inacreditable. Vamos a pasar a otra mala noticia. Tenemos dos noticias ahora, una mala y una boa. Vamos con la mala, que nos lleva a Chile. En Chile, no día de anteontem, cuarta-feira, a policía asesinó a un comunero mapuche, un líder mapuche, Camilo Catrillanca, de un tiro en la cabeza. Vamos a explicar un poco el contexto de qué es lo que pasa con el sur de Chile. Los incas, los indígenas incas, fueron la raza indígena que conquistó toda América del Sur. Antes de la llegada de los españoles y portugueses, los incas dominaban América del Sur. Hay incas desde México hasta casi Buenos Aires y parte de Mendoza y Chile, pero hubo un pueblo indígena que ellos no pudieron conquistar, que fueron los mapuches. Los mapuches fueron el único pueblo indígena que resistió al inca y también al español. No hubo forma de que los españoles en América Latina pudiesen bater a los mapuches. Sí, además razas indígenas, sí, lamentablemente. Con violencia, con manipulación, con enfermedades. Tanto portugueses como españoles destrozaron todo lo que es la cultura indígena en estos países. Pero hubo un solo pueblo indígena
que resistió, que fueron los mapuches. Y los mapuches se concentran, el 80% de mapuches en Chile y el 20% en Argentina, no sul do país. En Chile son casi un autogobierno. Siempre tienen esa fuerza de ellos ser como ellos fueran un país aparte, por fuera de Chile. Y los gobiernos siempre, ellos son muy violentados permanentemente por los gobiernos. Y tengo un histórico de líderes que son asesinados por el gobierno de Chile. Y en el último gobierno de Piñera, hace 4 años atrás, ellos inventaron la ley antiterrorista para denominar a todos los mapuches que están con una idea de autogobierno en el sur de Chile, en el sector conocido como la Araucanía, como una raza terrorista, unas personas terroristas. Es cierto, como en todos lados, que tienen personas violentas y tienen personas no violentas. Habrá seguramente algunos mapuches resistiendo este sistema de opresión con violencia y cada tanto incendian a un camión, cada tanto ocupan un lugar y hacen destrozos, pero son algunos, no todos. Aquí es todo, vos es mapuche, vos es terrorista, vos es sospeito, ¿entendés? Entonces, desde el año 2008 ya van como 7 líderes que son muertos y siempre en circunstancias extrañas. O último caso fue con el gobierno de Bachelet, Michelle Bachelet, ese gobierno de izquierda, que nunca fue de izquierda. Bachelet no es de izquierda, ¿está bien? Bachelet es de derecha pura. Ese gobierno fez también una ley antiterrorista, ocupó el sur de Chile y empezó a asesinar y a encarcelar a jóvenes mapuches y a líderes mapuches, que como ellos son una tribu, funcionan con líderes que se llaman loncos. Estos loncos son los que son presos y el resto de las personas fican sin saber lo que hacer, porque no es una forma de vida distinta a nosa. Ellos tienen una concepción de tribu. Entonces cuando vos tira o pega al líder y el líder fica muerto o preso, ellos no saben, no tienen respuesta. Y ahí se desorganiza o accionar de ellos. Entonces, no año 2016, a policía, os carabineros chilenos, a gendarmería, que ocupa el sur chileno de la Araucanía y que hace una vida imposible, agrediendo a los mapuches permanentemente, no los dejan en paz, hacen detenciones na noche, hacen todo ese asunto. Ellos tomaron varias personas y colocaron presas y una investigación demostró que eso era falso, que nunca había visto ningún tipo de sospecha ante esos mapuches. Conocido como Operación Huracán, Operación Furacán, ellos pudieron demostrar que todas las pruebas que había eran todas inventadas y esos indígenas líderes que estuvieron presos 2 años ficaron en libertad. Y ahí acabó el gobierno de Bachelet. Asume el gobierno Piñera y él inventa, va a la Araucanía o presidente Piñera, y él inventa o Comando Jungla. Es un proyecto totalmente violento de militarizar la Araucanía para atemorizar y violentar a la etnia mapuche en Chile. Y eso aconteció con una muerte. Cuarta-feira, Camilo Catrillanca, él era un joven de 25 años, estaba caminando con su filho y recibió un disparo en la espalda y en la cabeza y murió en el acto. Comienzan las investigaciones, hubo muchas marchas en todo Chile pidiendo pues, los esclarecimientos del crimen, pero es ya casi insoportable la violencia, la Asia o pueblo mapuche hacia o pueblo de izquierda en Chile, porque algún diputado chileno de derecha faló, oye, este conflicto entre mapuches y chilenos, espera ahí, fala de nuevo, este conflicto entre mapuches y chilenos, faló ese diputado, mapuches y chilenos, oye, ten personas que no ven a ellos como chilenos, lo ven como mapuches. Entonces, esa discriminación ya te
te marca un olhar teu sobre o asunto. O sea, si você ve ele como um não chileno, você trata ele distinto, com discriminação, entendeu? Então, eles têm essa capacidade de autogovernarse e isso molesta muito ao sistema central. Chile é um país muito central, todo passa em Santiago. Então, imagina, vamos a imaginar em Brasil. Imagina que tem sei lá, um assunto de saúde muito complicado, uma pandemia de gripe aviar em Porto Alegre, em Brasil. E se fosse como Chile, tem que ir o ministro de Brasilia, viajar hasta Porto Alegre, y lá o ministro de Brasilia en Porto Alegre concertar o asunto. O sea, todo tiene que ir para lá. Aquí es así. En Santiago, en Chile es así. O presidente tiene que él decidir, él coloca lá un gobernador que no es votado por las personas, es colocado por el presidente, y ahí tienen que definir, y ellos definen una salida violenta, provocando a las comunidades mapuches que solo piden autogobierno y terras. Ellos quieren terras para cultivar, para tener su propia vida ahí. Muy similar a lo que acontece en Brasil con el MST. La misma cosa. Solo que en este caso son conflictos que tienen 500 años y más de opresión y de violencia. Así que es duelo en Chile con la muerte de Camilo Catrillanca. Esperemos que se esclarezca. Hola, pero ¿sabe qué acontece? Quienes van a investigar a los policías son policías. Entonces, así no tienen jeito. Todo o arco de izquierda liderado por el Frente Amplio van a hacer una interpelación al ministro de Interior, Chadwick, el ministro de Piñera, que es el que coordina ese equipo, ese comando jungla, así es conocido, que son policías treinados en Colombia. Treinados lá en Colombia para la guerra contra ejércitos. ¿Para qué? Para pacificar a la Araucanía. O sea, ¿cómo se va a pacificar un sector enviando tanques, enviando soldados? Eso pasa en Chile, lamentablemente. Y esperemos que nos pase más. Y aquí a Genchi, la inteligencia mía, usted va a saber cómo continúa esto, porque esto no terminó antes. Las marchas, no todo Chile fueron muy masivas. A cultura en Chile hay una generación nova en Chile, con otra cabeza, que no vivió la dictadura, que no tiene o miedo a la dictadura. Y entonces esa generación tiene otro discurso, tiene otro olear, y Chile en poco tiempo, yo que en 3 años va a tener por primera vez desde Allende un gobierno realmente de izquierda, que va a ser el gobierno de Frente Amplio. Y ahí sí que Acoy se va a mudar para todos. Chile va a ir a Oinvest de América Latina, que va toda para la derecha, Chile va a estar para la izquierda con un gobierno del Frente Amplio, que es una alianza de partidos de izquierda, entre ellos el Partido Humanista, que están mudando a política chilena y todas personas de 40 años para abajo. Así que eso va a mudar o Chile, y ya mudó, porque aún tuvo muchas marchas pacíficas pidiendo el esclarecimiento del crimen de Camilo Catrillanca, lonco mapuche, que tenía una filia de 6 años y su esposa grávida. Y lo mataron por la espalda y con un tiro en la cabeza. Así que eso es Chile. Ese país es Chile. En Argentina, cruzamos, en Argentina va a comenzar en la segunda feira una cumbre da Claxo, donde va a estar a presidenta Cristina, a presidenta Dilma, va a estar Manuela de Ávila, Adagi, Guillermo Boulos, muchos intelectuales de izquierda van a estar en oficinas, en debates, en charlas, en palestras. Vamos a compartir esos vídeos aquí en nuestra página, esas charlas muy interesantes. O último día de la actividad es a mesa debate Brasil ten futuro. Va a estar Manuel de Ávila, Adagi y Guillermo Boulos. Así que va a ser muy interesante para compartir aquí con todos vosotros
nas páginas, así que fiquen ligados porque segunda y terza tem muita actividade en Buenos Aires que a gente va a estar retransmitiendo aquí en nossa página Inteligência Acima da Mídia. A última coisa que quiero falar sobre Argentina es una boa noticia. Vamos a fechar nuestra live de hoy con una boa noticia. ¿Cuál es la buena noticia? De aquí a un año, Cristina Fernández voltará a ser presidenta de Argentina. Ella está de una manera muy inteligente articulando todo peronismo y el peornismo también, las dos formas, o peronismo bon y o peronismo mau, detrás de ella para ser ella una candidata que aglutine a toda o a casi toda la izquierda y o centro en Argentina. Y si ella logra eso, que está casi fechado, ya ella tiene posibilidades de voltar y ser a primera presidenta electa por tercera vez en Argentina en la historia. Siempre hubo una reelección, una sola. No caso de Irigoyen, no caso de Perón, no caso de... hasta ahí. Después Menem fue electo y ella y Cristina. Cristina sería por tercera vez a primera presidenta que sería reelecta por tercera vez. ¿Por qué? Porque Macri, con sus políticas de hambre, políticas de FMI, ahora, después de esa cumbre, no día 28 de noviembre, se hace en Buenos Aires o G20, la cumbre de los 20 países más grandes del mundo. Y está toda ciudad allí, ya un ministro llegó a hablar que lo mejor que podía hacer alguien que morase en Buenos Aires sería esos días ir embora. Porque así va a estar fechada para esa cumbre de los países, los 20 países más grandes del mundo en Buenos Aires. Bueno, esas cosas que Macri intenta hacer, ainda así le dan una caída total en sus políticas, un desprestigio total, y él quiere ir para la reelección. Y está Macri por un lado, Vidal por otro lado, y Cristina en boca de todos y articulando una gran masa de políticos de izquierda y centro que van a ir con ella. De esa forma, ella está asegurando su victoria política de aquí a un año. En octubre de 2019 se vota en Buenos Aires. ¿Qué acontece? Cristina no fue presa. ¿Saben por qué? Porque era senadora. O plan de Macri es copiar el sistema Lula en Brasil, ¿no? Ficar con Cristina presa y ahí que gane cualquiera, como pasó en Brasil, ¿no es cierto? Porque recordemos, lembremos que Bolsonaro es presidente porque está preso Lula, si no, no sería nada. Entonces, ¿cuál es el plano? Copiar como aconteció en Brasil, meter presa a Cristina, pero es senadora. Tienen que quitar los foros de ella. Y eso no va a ser posible porque en el Senado a mayoría no da esa opción de desaforar a Cristina. ¿Por qué? Porque Cristina está articulando con muchos senadores para ser parte del gobierno. Muy inteligente ayudar a Cristina articulando con otros senadores de centro y de izquierda para que les voten no al desaforamiento. Cristina pasar todo este año como senadora, no puede ir presa y así poder competir en las elecciones y voltar a ser presidenta de Argentina. Si eso aconteciese, sería muy tubón para contrapor a Bolsonaro. Porque por en cuanto a Bolsonaro Macri, la misma cosa. Pero si es Bolsonaro Cristina, es otro panorama político. Es otra cosa. Entonces, a esperanza para Brasil, ahora, para todos vosotros que están en Brasil, es apoyar un gobierno de Cristina en Argentina. Es la mejor cosa que puede pasar por el campo de izquierda en Brasil. Y esta reunión de Claxo, segunda y terza, donde va a estar todo a izquierda brasilera con Cristina, es también una forma de articular de alguna manera cómo sobrevivir estos 4 años con Bolsonaro. Lo mejor que puede pasar es que haya en Argentina un gobierno de Cristina para contrapor a esta masacre, a este genocidio cultural y político que es Bolsonaro presidente de Brasil. Entonces, eu fico muito contente quase está lá, de que no tem jeito de Cristina ser presidenta de Argentina de aquí a un año. Así como Bolsonaro es una mala noticia para toda América Latina, Cristina presidenta de nuevo es una muy buena noticia. Claro que cuando él asuma el gobierno, tengo una tarea
titánica, porque lo que fez Macri es el presidente que más endeudó un país en la historia. ¿Y por qué pudo hacer eso? Porque Argentina estaba sin deuda, sin dívida. Y Macri endividó a Argentina por casi 100 años. Entonces va a tener Cristina una tarea muy titánica para recobrar la economía y la política. Pero hallo que va a poder hacerlo porque va a tener el apoyo de las personas y el apoyo de América Latina. Todas las personas de izquierda, progresistas, nuestros queridos amigos de Inteligencia de la Media que nos miran, nuestro público que nos mira ahora, todos vosotros que están ahí asistiendo, comiencen ya de ahora a torcer pelo que Cristina sea presidenta de Argentina de aquí a un año, porque es o peor que le puede acontecer a Bolsonaro. Tener en Argentina alguien tan brillante como Cristina, que para mí es o mejor cuadro político femenino en la historia de América del Sur. Con respeto a Dilma, con todo respeto a Bachelet, creo que el mejor cuadro femenino en la historia de América Latina es Cristina Fernández. Y ella está a punto de acordar una gran alianza con un arco de izquierda y de centro para ser presidenta de aquí a un año. Ella puede hacer eso porque está senadora, tiene foros y no pudieron meter a ella en la cárcel. ¿Qué hizo ontem Macri? Mandó un pedido para desaforar a Cristina ya, porque sabe que pierden con Cristina. ¿Por qué? Porque la economía está muy mal, porque no alcanza la plata para ninguém, porque Argentina la gente está pasando fome. Fome y más fome. A clase media, que es la que un poco, digamos, comanda los sistemas políticos en Argentina, la está pasando muy mal. Y entonces comienzan a olvidar que Cristina es la solución. Y nos, que somos de izquierda, tenemos que saber que lo mejor que puede pasar es que ella sea presidenta para contrarrestar el poder diabólico del genocida Bolsonaro en Brasil. Tenemos que tener Cristina en Argentina porque la verdad que nuestros países siempre caminaron de mano, y ahora tenemos que hacer una alianza para poder de alguna forma contrarrestar este poder que Bolsonaro tiene en Brasil, o va a tener a partir de janeiro, con Cristina presidenta de Chile, de Argentina. Y en Chile, y por eso yo me atrapalé, y en Chile también tener un gobierno de Frente Amplio de aquí a 2-3 años. ¿Para qué? Para que cuando tenga que ser o fin del mandato de Bolsonaro, tengamos en Argentina y en Chile, los países mayores de América Latina fuera de Brasil, 2 gobiernos de izquierda. Esa es la mejor manera de poder contrarrestar un poder tan demencial. Entonces, amigos, eso es la buena noticia que yo quería dar para todos vosotros. Hay esperanza, hay futuro, tenemos la posibilidad y tenemos que ser conscientes de que una de las mejores formas de apoyar o de sacar a este maluco de poder en Brasil es apoyando un gobierno de izquierda en Argentina. Es el mayor contrapeso que podemos tener de esa forma. Así que, bueno, eso es todo por aquí. Yo voy a tener que despedirme de todos vosotros. Agradezco por la audiencia, agradezco para que vosotros compartan su live, para que vosotros conten para todos que hay esperanza, que todavía no todo está perdido, que podemos luchar contra el fascismo con no violencia y con gobiernos progresistas en los países que están alrededor de Brasil. Na Bolivia con Evo, que está a punto de lograr su carta para poder ser reelecto. En Argentina con Cristina podemos rodear de progresismo a Bolsonaro para que él fique por lo menos sin tanta libertad de hacer cosas no Brasil y no ser un mal ejemplo para todos los demás países. Yo me voy a despedir con mi saludo de siempre, lembrando que estamos aquí siempre sexta-feira a las 15 horas para hablar de América Latina. Tomara que siempre se hayan buenas noticias, pero lo que sí es seguro es que van a hacer cosas que ninguém fala, ningún otro lado aquí no Brasil. Para todos vosotros, mucha paz, fuerza y alegría.